Queremos encontrar los intervalos para los cuales los primeros y segundos derivados son positivos y negativos. Comience a hablar del primer derivado. Si el primer derivado es positivo o superior a 0, luego la función aumentaría significa que x aumenta los valores de la función o los valores, y también aumentarán y la pendiente de las líneas tangentes también sería positiva en este intervalo. Si el primer derivado es negativo o menos de 0 entonces la función disminuye, lo que significa que x aumenta los valores de la función o disminuyen los valores y la pendiente de las líneas tangentes sería negativa. Mirando el aviso de función dada como a la izquierda de +2 o en este intervalo aquí. La función está aumentando. A medida que x aumenta y aumenta o podemos pensar a medida que avanzamos a lo largo del gráfico de izquierda a derecha, iríamos cuesta arriba y por tanto la función está aumentando. Aviso también si fuéramos dibujar una línea tangente en cualquier lugar en este intervalo la pendiente de la línea tangente sería positiva. Y por tanto en el intervalo abierto desde infinito negativo a +2 hexalitros primer derivado es positivo o mayor que 0. También podemos decir cuando x es menos de 2. Entonces aviso al derecho de +2 hexanewtones este intervalo aquí a medida que x aumenta la disminución de los valores, y o podemos decir que estamos moviendo hacia abajo de izquierda a derecha y por tanto la función está disminuyendo en este intervalo. Así que el primer derivado sería negativo o menos que 0. Aviso la pendiente de cualquier línea tangente en este intervalo tendría una pendiente negativa y, por tanto, el primer derivado es menor a 0 o negativo en el intervalo abierto de 2 a infinito o cuando x es mayor que 2. Aviso como no incluimos 2 hexanewtones ningún intervalo porque aviso en x igual 2 hexanewtones este punto aquí la pendiente de la línea tangente sería 0. Ahora hablemos del segundo derivado. El segundo derivado de una función nos dice que una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si el segundo derivado es positivo o superior a 0, entonces la función sería concavada hacia arriba. Si el segundo derivado es negativo o menos de 0, la función sería concavada. Mirando nuestro gráfico aviso como la función es concavada. Sobre su dominio entero y por tanto el segundo derivado sería negativo desde el infinito negativo al infinito positivo. O utilizando desigualdades podemos decir que x es mayor que el infinito negativo y menos que el infinito positivo. Aviso como para esta función el segundo derivado nunca será positivo porque la función nunca está concavada hacia arriba. Espero que hayas encontrado esto útil.